Dios les bendiga. Vamos a ver en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7. Vamos a ver la palabra de Dios en el versículo número 24 al 30. Dice la palabra del Señor así. En Lucas 7, versículo 24 al 30 dice, en el nombre de Jesús, Señor. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa viven y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga con su palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Dios mío, llénenos, Señor, con su bendición, Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver en esta ocasión la parte número 15 del ministerio de Juan el Bautista. En el versículo número 24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan. Esta es la continuación de la parte 14, cuando el Señor Jesús recibió a los dos mensajeros de Juan para preguntarle que si Jesús era el que había de venir o esperarían a otro. Y cuando los despide a los mensajeros de Juan, en la parte 14 que ya vimos, por eso dice la palabra de eso en el versículo 24, que es la continuación de la historia que se narra y finaliza en el 23. Dice así: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, y ya dice todo lo que leímos. Es la continuación de lo que vimos en la parte número 14. Y dice que lo que le dice a la gente de Juan es: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Les pregunta esas cosas. Y les hace varias preguntas de Juan. En esta porción, hermanos, por la costumbre quiero decir hermanas, pero me acuerdo que también hermanos ven también las predicaciones. Es que aquí en la casa se reúnen puras hermanas y digo hermanas, y voy a decir hermanas. En esta porción, hermanos, se ve algo que llama mucho la atención, porque Juan el Bautista nació para dar testimonio de Jesucristo, preparar el camino del Señor Jesucristo. Y cuando estaba en su ministerio lo estuvo haciendo todo el tiempo, dar testimonio del Señor Jesús. Y aquí el Señor Jesucristo, después de despedir a los dos mensajeros de Juan, el Señor empieza a dar testimonio, pero de Juan el Bautista. O sea, ahí se voltea la cosa. El Señor empieza a dar testimonio ahora de Juan el Bautista, y empieza a hablar de Juan el Bautista a las personas que estaban ahí. Recuerden de que el Señor había sanado muchas personas, había hecho muchas sanidades, muchos milagros, sanado ciegos y muchas cosas que había hecho, que lo vimos en la parte 14 del ministerio de Juan. Y llegan los mensajeros de Juan, porque Juan está pasando por una decadencia de fe que a todos nos pasa, y él está dudando, pero que si el Señor Jesús realmente es el Cristo o no. Y le manda a preguntar que si lo es o no lo es, para esperar a otra persona mejor. Tal vez otro lo sea y no lo es él. Le manda a preguntar que si eso no lo es, para esperar a otro, si no es él.
Y el Señor le contesta con misericordia y todo, como ya lo vimos, y una ligera reprensión. Se ve que la reprensión se ve como ligera. Y después de eso, el Señor lo que hace, empieza a hablar bien de Juan el Bautista. Aunque él acababa de cometer lo que cometió, el Señor es tan misericordioso que empieza a hablar bien de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene que dar testimonio de Jesús y está dudando de Jesús, de que Jesús sea el Cristo. Y el Señor hace lo que ya dije con él, le manda los mensajes, el de bendición y el de reprensión se los manda. Y el Señor, en vez de que esté enojado con Juan el Bautista, lo que hace él, empieza a dar ahora testimonio, pero de Juan el Bautista. Es donde digo que es como que se voltea la cosa, porque Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesús y ahora Jesús está dando testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista pues ya está en la cárcel. Ya los que hemos seguido lo que estamos viendo en la palabra de Dios, estamos en el momento cuando Juan el Bautista ya está en la cárcel. Ya tiene algo ya en la cárcel. Y en este momento que sus discípulos regresan con Juan, el Señor empieza a dar testimonio ahora de Juan a las personas. Y les hace unas preguntas, dice así el versículo 24, cuando empieza Jesús a hablar. Dice así: ¿qué salieron a ver al desierto? Les pregunta. ¿Una caña sacudida por el viento? Les pregunta que si salieron a ver eso. Algunos piensan que cuando dice una caña sacudida por el viento, que les pregunta eso, algunos creen que significa que que Juan no fue sacudido por el viento, en el sentido de que él no cedió a las cosas humanas, a las cosas del ser humano que son malas ante el Señor. Algunos creen que significa eso cuando dice así, que salieron a ver a una caña sacudida por el viento, que Jesús pregunta eso. Algunos hermanos creen que lo dice Jesús por eso. Continúa la palabra, dice el versículo 25, dice, más, Jesús les hace otra pregunta: ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Les pregunta. Y sabemos que Juan no se vestía así, al contrario, se vestía con pelo de camello y un cinturón de cuero, el pelo de camello ya era una ropa muy humilde de gente muy pobre, ¿verdad? Y el cinturón de cuero es el cinturón que usaban los pobres. Entonces, no era un hombre que andaba con vestiduras delicadas, o sea, con ropa costosa o fina. Pues dicen otras Biblias con ropa costosa, dicen otras Biblias con ropa fina. Aquí en la Reina Valera se dice con vestiduras delicadas, o sea, sabemos que Juan no se vestía así. Jesús le pregunta: ¿salieron a ver una persona así, que se vestía pues con ropa cara, pues con ropa costosa, pues? Y luego el Señor continúa hablando, dice: he aquí los que tienen vestidura preciosa, dice, y viven en deleites, o sea, que viven en lujos, quiere decir, en los palacios de los reyes están. Pero Juan no estaba en un palacio de rey, ¿verdad? Él estaba en el desierto. Y luego les pregunta: ¿más? ¿Qué salieron a ver? Les hace otra pregunta. Hace otra pregunta más: ¿a un profeta? Sí, os digo. O sea, Jesús les pregunta que si salieron a ver un profeta, pero dice: sí, os digo. Hay una Biblia que dice: sí, así es. O sea, Jesús les pregunta: ¿salieron a ver un profeta? Y ellos, aunque no contestan, les dice: sí, así es, que sí salieron a ver un profeta. Entonces, salieron a ver un profeta a ellos, y dice: y más que profeta. Y Jesús les dice, o sea, Jesús les hace una pregunta: ¿salieron a ver un profeta? Y les dice: sí, que sí salieron a ver un profeta. Y les dice: y es más que profeta. Es lo que dice el Señor. O sea, que Juan el Bautista es más grande que un profeta, porque es el profeta más grande de todos. Quitando, pues, no quitando, no contando al Señor Jesucristo, que también es profeta, porque Jesús es más grande, pues, que Juan, obviamente, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, el versículo 27 dice: este es de quien está escrito. Aquí, fíjense, aquí Jesús está hablando hasta que, fíjense, todo lo que habla de Juan, habla pues de su forma humilde de vestir, habla de que es un profeta, pero es más que un profeta todavía. Y después en el versículo 27, el que iba a empezar a leer, pero interrumpí la lectura,
va a empezar a hablar de que en el Antiguo Testamento se habla de él y que iba a ser el enviado, que iba a preparar el camino al Mesías a sí mismo. Y recuérdense que Juan el Bautista acaba de fallarle al Señor porque está dudando que Jesús sea el Mesías. Pero el Señor en su misericordia hasta está dando testimonio que Él es el más grande y que Él es humilde, que es el más grande de los profetas, pues, de hombres, porque Jesús también es profeta y a Jesús no le llega, obviamente, ¿quién? Pero el Señor en su misericordia aún lo está engrandeciendo y no está diciendo cosas que sean de más, porque Juan sí era humilde, vestía así, y sí Juan era un profeta y sí es el profeta más grande de todos los profetas. Aquí se ve el Señor como en su gracia, aunque nosotros pecamos, nos mantiene en lo que nos ha dado. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, y tal vez usted ha pecado y yo he pecado, pero de todos modos el Señor nos sigue tomando como lo que somos, sus hijos de Dios, hijas de Dios, y no nos quita cosas, nos mantiene igual que somos lo que somos, hijos de Dios. Ahí lo pone como lo que era un hombre que era humilde y lo seguía haciendo aunque le falló al Señor. Anda dudando que el Señor es el Cristo, y de todo modo lo pone que es humilde, lo pone que es el más grande de los profetas, que realmente lo era y no le quitó la posición de todos modos, aunque andaba dudando tan tremendamente. Y ahora en el versículo 27 voy a empezar a hablar lo que mencioné, que no he leído todavía. Lo dejé empezado el versículo, leí como la primera palabra tal vez. Voy a empezar a hablar de que en el Antiguo Testamento se hablaba de Juan el Bautista y que es el que iba a preparar el camino pues delante del Mesías, y todavía el Señor hace eso. No hablando más de lo que era Juan, sino lo que era, pero aún en su pecado, no quitándole lo que tenía. Porque el Señor nos ama, hermanos, y si nosotros hemos fallado, el Señor nos acepta con sus brazos abiertos de amor y misericordia, y nos perdona el Señor, y seguimos siendo lo que somos sus hijos. Y no cambia, esa es la gran misericordia y gran amor que nos tiene nuestro Señor. Es como nosotros cuando hacíamos mal y nuestros padres nos seguían amando, o si nuestros hijos llegan a hacer algo mal, nosotros los seguimos amando. Así el Señor no nos deja de amar, nos sigue amando porque es nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 27, hoy sí ya lo voy a leer, dice: este es de quien está escrito, o sea, de quien está hablando de Juan. Este es de quien está escrito, de Juan está escrito, ¿qué es escrito? En el Antiguo Testamento es el Malaquías, dice: he aquí, dice, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí habla lo que dije, habla aún de que de él se sirvió en el Antiguo Testamento, de Juan el Bautista, el Señor ahí mostrando su aprobación todavía con Juan, aún en sus dudas, que él tuvo su duda que tuvo tan tremendo, que llegó al punto hasta de preguntarle a Jesús que si era o no era. Y el Señor aquí mostrando su misericordia, su fidelidad, su misericordia, perdón, con él. Y el Señor aquí, al mostrar esto, se ve cómo no cambian las cosas en el Señor. Uno comete cosas y el Señor nos sigue tomando como lo que somos. Lo que somos no nos lo quita, pues. Y aquí se puede ver esto, que no se lo quita. Sigue hablando de que de eso se habló en el Antiguo Testamento y por eso Él vino, y se sigue hablando de todos modos de Él. Claro está que en que pecó, lo seguía haciendo, ¿verdad? Pero el Señor aquí lo muestra como una aprobación de Juan, como aprobando a Juan, como elogiándolo, dicen unos, elogiando a Juan. Dice el versículo 28, dice así: os digo, dice, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, con lo que ya mencioné. Y yo había dicho que él es el más grande de todos que habían nacido de mujeres, porque Mateo dice que de los nacidos de mujeres que no hay mayor que él, y aquí dice que el mayor de los profetas que han nacido de mujeres no hay mayor que él. Entonces, y continúa diciendo aquí, el Señor dice: pero el más pequeño en el reino de Dios, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
¿Por qué el Juan el Bautista es el más grande de todos los que han nacido por medio de una mujer? Y el profeta más grande de los que han nacido por medio de una mujer. Y nadie se le compara. Nadie le llega a Juan el Bautista en grandeza. Ninguno de los profetas que han existido, que existieron. ¿Y por qué el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan? Porque Juan está él no está él no está, hermanos, en la condición que nosotros estamos, en el nuevo pacto que somos iglesia de Jesucristo, y nosotros tenemos mayores bendiciones que Juan, porque él está en el antiguo pacto, pues. O sea, Juan el Bautista, él está en el pacto del Antiguo Testamento y nosotros estamos en el pacto que es por medio de la sangre de Jesucristo que se menciona en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que dice Jesús que es por medio de su sangre, dice así. Entonces, en Jesucristo, en el nuevo pacto, son las bendiciones más grandes, por eso hasta el más pequeño, en el nuevo pacto es más grande que Juan el Bautista. Y dice el versículo 29, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron todo eso de Juan el Bautista, justificaron a Dios. Otras Biblias enseñan de que cuando se justificaron a Dios, enseñan algo que tal vez es más claro, tal vez, que dice que aceptaron las cosas que reconocieron que las cosas que aquí se mostraban eran justas. Tal vez así se puede entender un poco mejor. Dice así el versículo 29, y todo el pueblo, o sea, todo el pueblo que estaba oyendo, y los publicanos, los cobradores de impuestos, que era gente que ya hemos hablado de ellos algunas veces, dice, cuando oyeron lo que Jesús había dicho de Juan, justificaron a Dios, o se les hizo correcto lo que había dicho Jesús. Dice, bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, cuando escucharon todo esto de Juan el Bautista, el pueblo y los publicanos, se les hizo que estaba bien lo que había dicho Jesucristo. Y se les hizo bien y lo que hicieron, se bautizaron, dice, con el bautismo de Juan. Juan está en la cárcel, Juan no los puede bautizar, ¿verdad? Pero acuérdense que hay discípulos de Juan afuera, no, nomás está Juan en la cárcel, no los discípulos. De hecho, en la parte 14, cuando vimos ahí decía la palabra de Dios, que cuando Jesús resucita a un hijo de una viuda en la ciudad de Naín, los discípulos de Juan se enteran de eso y van y le cuentan a Juan, pues a la cárcel. Y Juan después hace algo de que le habla a dos discípulos de él y los manda a Jesús. Entonces uno puede ver, algunos discípulos que no se menciona cuántos eran, escucharon lo que Jesús había hecho y se lo cuentan a Juan en la cárcel. Hay discípulos. Y todavía Juan le habla a dos discípulos, quién sabe si sean de otro grupo, o sea, también discípulos de Juan, pero no del grupo que fueron a decirle. Quién sabe si sean del mismo grupo o otro grupo, la Biblia no lo explica, pero si eran discípulos de Juan. Y esos son los que Juan envía a Jesús a preguntarle que si él era el Mesías o no. Entonces, digo todo esto porque en la palabra aquí de Dios se muestra de que se bautizaron, el pueblo se bautizó y los publicanos con el bautismo de Juan, pero como si Juan está en la cárcel, ¿verdad? Por los discípulos de Juan se bautizaron, pero en el bautismo de Juan, con el bautismo de Juan se bautizaron por eso. Entonces ellos al hacer esto, hermanas, aceptaron ellos el propósito de Dios para su vida. Lo aceptaron para ellos, les hizo correcto y lo aceptaron. Y dice el versículo 30, que es el último versículo, dice, más dice los fariseos y los intérpretes de la ley. Dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea que desecharon los designios de Dios. En otras palabras, los intérpretes de la ley y los fariseos desecharon los designios que Dios tenía para ellos. O sea, los propósitos de Dios que se presentaron para sus vidas, ellos los desecharon. Desecharon el propósito de Dios para ellos.
Los fariseos desecharon eso, los propósitos de Dios, y los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los propósitos que Dios tenía para ellos. ¿Y cómo lo desecharon? Dice el versículo, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, no por Juan, sino los discípulos de Juan, ¿verdad? Porque él está en la cárcel. Entonces, hermanas y hermanos, lo que el Señor nos muestra en su palabra, en esa enseñanza del ministerio de Juan el Bautista, que ahora el Señor Jesucristo apareció en escena desde la vez anterior, en la parte 14. Aquí nos muestra el Señor por medio del Señor Jesucristo y con el bautismo de Juan y los propósitos de Dios. Lo que el Señor nos muestra con todo esto, hermanos, es de que Dios muestra sus propósitos para nuestras vidas. Tal vez hoy los está mostrando en esta ocasión que usted está viendo la palabra. O tal vez usted ya se los mostró hace mucho, hace años, hace muchísimo o hace poco. Pero todos sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas. Algún propósito de Dios tenemos que hacer. Entonces tenemos nosotros que hacerlo. Todos tenemos un propósito de Dios y tenemos que, aunque es difícil, es muy difícil, tenemos que esforzarnos para hacerlo y cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas y no desechar como lo hicieron los fariseos y como lo hicieron los intérpretes de la ley. Desecharon los propósitos de Dios para sus vidas y no se bautizaron. No, ellos siguieron igual. Y fíjense que era gente que estaba entregada a estudiar la escritura, la palabra de Dios. Porque a veces aunque uno esté en las cosas de Dios, ellos estaban en una forma pues muertos espiritualmente, pero uno tiene el conocimiento de las cosas de Dios, ellos tienen conocimiento, cosas correctas y cosas erradas, pero tienen conocimiento de cosas bien también, como lo dije, erradas y correctas. Y a veces la gente que tiene conocimiento, hasta hermanos y todo, uno a veces desecha los designios de Dios y uno ya no hace lo que Dios nos mandó a hacer. Y tenemos que hacer, hermanas y hermanos, lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, obedecerlo a Él. Más bien aquí como el pueblo y los publicanos, que eran la gente que tenían como traicionera del pueblo de Israel y todo, ellos aceptaron el propósito de Dios para sus vidas. Se les hizo correcto lo que Dios había dicho por medio, o sea, Jesucristo lo había dicho, que es Dios mismo, ¿verdad? Y se les hizo correcto, que claro era correcto, y se bautizaron con el bautismo de Juan. Fueron con los discípulos de Juan para que los bautizaran en el bautismo de Juan, y los demás no aceptaron el propósito de Dios para su vida. Y nosotros hay que aceptar el propósito de Dios para nuestra vida. Tal vez les digo, es difícil, pero que Dios nos ayude, pedir a Dios y hacer el propósito de Dios para nuestra vida, hermanas y hermanos. Porque el Señor nos dio un propósito que tenemos que cumplir. El Señor les bendiga